Si te preguntase qué estrategia es mejor, esta o esta, ¿qué me dirías? Probablemente todos elegiríamos esta, porque lógicamente tiene una mayor rentabilidad. Es decir, estamos comparando un 204% contra un 177%. Pero la respuesta es que en este caso no podemos decidir si una es mejor que la otra, ya que no tenemos el panorama completo. Es decir, nosotros lo que necesitamos saber también es qué riesgo tiene cada estrategia. Por lo cual, ahora sí, viendo tanto su rentabilidad como su riesgo, si bien tenemos un 177% de rentabilidad en esta estrategia que es menor al 204% de rentabilidad de esta estrategia, podemos ver que por más que tenga menos rentabilidad tenemos también un menor riesgo. Es decir, tenemos una caída máxima del 10%, a comparación del 19% que tenemos en la otra estrategia. Pero estas solo son dos de las métricas que podemos analizar. Hay cientos de métricas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar las estrategias que queramos hacer, y esto es lo que vamos a ver a lo largo de este video. Quédate hasta el final porque lo que vamos a ver en el video de hoy es fundamental a la hora de desarrollar estrategias, para saber qué estrategia es mejor, qué estrategia es peor y por qué es mejor y por qué es peor. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de arranque de trading algorítmico desde cero. Soy Lautaro Rodríguez, fundador de HopTrader, y hoy vamos a ver todo lo que respecta al análisis de métricas para diferenciar qué estrategias son mejores, qué estrategias son peores y por qué es así y no de otra forma. Hay un montón de métricas que podemos evaluar, tanto la rentabilidad como el riesgo, la cantidad de operaciones, etcétera, etcétera, así que hoy vamos a ver y explicar cada una de ellas para entender cuáles tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar estas estrategias. Así que vamos directo al grano. Primero que nada, ¿qué es la rentabilidad? La rentabilidad básicamente es cuánta ganancia tenemos a lo largo de la estrategia que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, si tenemos una estrategia que empezamos con $1000 y esta estrategia fue desarrollando una serie de operaciones, lo cual lo llevó a tener $2000, lo que va a suceder lógicamente es que tenemos $1000 más en la cuenta, los $1000 iniciales más los $1000 que tenemos de ganancia, por lo cual tendríamos un 100% de rentabilidad, es decir, hubiésemos duplicado la cuenta. Ahora, esto lógicamente no se da de un día para el otro, sino que a lo largo de las operaciones que nosotros vayamos haciendo podemos generar una rentabilidad de esa forma. Esto probablemente no sea en días, ni en semanas, ni tampoco en meses, sino que sea más cuestión de años. Pero como digo siempre, esto hay que testearlo con un algoritmo para ver qué funciona mejor o qué funciona peor. Entonces, punto número 1, tenemos la rentabilidad que se mide a partir de las operaciones que se van generando, con sus operaciones ganadoras y con sus operaciones perdedoras, y el resultado final de todas estas operaciones sería la rentabilidad que nosotros tenemos en nuestra cuenta. Ahora, lógicamente no todas las operaciones van a ser ganadoras, como dije anteriormente, sino que también vamos a tener operaciones que son perdedoras, lo que va a generar que nuestra curva de capital a lo mejor venga creciendo, 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 después tenga una bajada con esas pérdidas de operaciones y después puede que siga subiendo. Ahora, esto es fundamental porque desde el punto máximo que explicamos acá hasta el punto mínimo se llama drawdown. Es decir, como dije anteriormente, la estrategia puede venir creciendo, después puede bajar, después puede subir, y del punto máximo al punto mínimo es el riesgo que nosotros tenemos, que es básicamente la caída máxima que tuvo la estrategia. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, imagínense que partimos de $1000, vamos creciendo a 1100, 1200, 1500 y después de 1500 bajamos a 1400, 1200, por lo cual nuestro capital en esta sección de acá disminuyó. Y eso es exactamente lo que comparamos al principio de este video, que no es solo la rentabilidad, sino que también es el riesgo que tenemos, que es la caída máxima del punto máximo al punto mínimo. Entonces, punto número 1 tenemos la rentabilidad y punto número 2 tenemos el riesgo, que no vamos a ver solo uno u otro, sino que vamos a ver la combinación de ambas para comparar entre diferentes estrategias. Pero para que todo esto no quede en palabras y tengan que andar haciendo dibujitos en el aire, vamos a ir directamente a la pantalla con un ejemplo práctico. Ahora sí, lo que estamos viendo en pantalla es el índice del SP500 en gráfico de una hora, lo que significa que cada vela representa una hora, que para quienes no lo sepan, cada vela básicamente es cada uno de estos palitos verdes y rojos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta estrategia? Bien, lo primero es entender el funcionamiento. Básicamente lo que hace esta estrategia es comprar cuando el precio está por arriba de la media móvil de 200 y vender cuando está por debajo. Y si nos vamos más a la derecha, vemos que esta compra la mantuvo, la mantuvo, la mantuvo y acá en este momento la cerró. Que bueno, después sigue haciendo compras y ventas porque el precio va fluctuando de arriba para abajo, pero básicamente lo que hace es comprar cuando el precio está por arriba de la media móvil de 200 y vender cuando está por debajo. Entonces, teniendo en cuenta esta estrategia, lo que hicimos es desarrollar un algoritmo el cual realiza estas compras y ventas y nos da una serie de métricas las cuales nosotros podemos analizar. Por ejemplo, para que vean su funcionamiento, el precio acá viene fluctuando, viene subiendo, viene bajando y cuando se cruza por arriba de la media móvil vemos que realiza una compra. Después el precio se sigue desarrollando y va a cerrar esta compra cuando el precio esté por debajo de la media móvil de 200 que nosotros acá estamos analizando. Esta compra que realizamos, como podemos ver, el precio sigue fluctuando de arriba para abajo, pero hasta que no cruce por debajo de la media móvil de 200 no vamos a cerrar esa operación. Entonces, como podemos ver, acá el precio, lógicamente yo ya vi el gráfico para atrás, acá va a cruzar hacia abajo y podemos ver que acá
vez realiza el cierre de la compra que hicimos anteriormente. Entonces esto no hace una sola operación, sino que hace cientos de operaciones y nos da todas las métricas que nosotros necesitamos para analizarlas, por lo cual vamos directamente a verlas. Acá estamos en el resumen de rendimiento de esta estrategia y como dijimos en videos anteriores, imagínense si esta estrategia lo tendríamos que hacer en un Excel de manera manual. Estaríamos muchísimo tiempo viendo, a ver, acá compro, acá vendo, entonces anoto la rentabilidad o anoto la pérdida que tuve en esa estrategia y estaríamos un montón de tiempo. En cambio, en este caso nosotros desarrollamos un algoritmo el cual nos permite tener toda esa información sin que nosotros tengamos que hacer todo ese trabajo. Y esto no nos devuelve solo la rentabilidad o solo el riesgo, sino que nos devuelve también la cantidad de operaciones que tenemos, el ratio de acierto y muchísimas cosas más. Pero ahora lo que vamos a hacer es analizar las métricas principales. Como vimos, por un lado tenemos la rentabilidad y el riesgo, es decir, el drawdown que tenemos desde el punto máximo hasta el punto mínimo de caída, pero también podemos ver la cantidad de operaciones que tenemos en este periodo de tiempo. Que vale aclarar, esto es el SP500 en gráfico de una hora. Y como vemos acá en la lista de operaciones, lo estamos testeando desde el año 2010. Es decir, esto no es el último año o los últimos 5 años, sino que son los últimos 14 años. Bueno, ahora estamos en 2024, no sé cuándo estén viendo este video, pero actualmente serían 14 años para atrás. Entonces dijimos, por un lado tenemos la rentabilidad, por el otro lado tenemos el drawdown, pero también tenemos la cantidad de operaciones, que en este caso son 297 operaciones. También acá nos está diciendo que de esas 297 operaciones tuvimos un 25,59% de acierto. Pero ustedes me podrán preguntar, pero Lauti, ¿cómo puede ser que si ganamos solo una de cada 4 veces igualmente es una estrategia rentable? Y la respuesta está en el cálculo de la esperanza matemática, que lo explicamos en videos anteriores. Si quieren verlo pueden hacer clic acá, que básicamente nos dice que no solo tenemos que tener en cuenta el ratio de acierto que tenemos, que en este caso es de 25%, sino que también tenemos que tener en cuenta el ratio riesgo-beneficio, que básicamente es cuánto ganamos cuando ganamos y cuánto perdemos cuando perdemos. Y esto nuevamente, como programamos un algoritmo que nos da todas estas métricas, simplemente lo que tendríamos que hacer es ir al resumen del rendimiento, ir abajo de todo y acá nos dice el promedio de negociaciones ganadoras, lo que significa que cuando ganamos un 3% y cuando perdemos un 0,52%. En otras palabras, básicamente que cuando ganamos aproximadamente ganamos casi 6 veces más de lo que perdemos cuando perdemos, lo cual hace que por más que tengamos solo un 25% de acierto, igualmente sea una estrategia ganadora. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, vamos a comparar dos estrategias diferentes. En este caso entonces lo que podemos hacer es testear con esta media móvil de 200, pero si quisiésemos saber por ejemplo cómo funciona con una media móvil de 5, también lo podemos hacer. Y no tenemos que desarrollar un algoritmo desde cero o ponernos en un Excel a ver todas las operaciones, sino que simplemente lo que deberíamos hacer es ir a la sección de configuración y modificar este 200 por un 5. Le daríamos a aceptar y lo que va a hacer el algoritmo es recalcular toda la estrategia en vez de con una media móvil de 200 con una media móvil de 5 y nos daría todas las métricas que nosotros necesitamos para analizar si esa estrategia es mejor o peor en comparación con la estrategia de la media móvil de 200, que tenemos un 217% de rentabilidad y un 19% de drawdown, lo cual a priori podría parecer que es una estrategia mejor que la media móvil de 200, pero si nos damos cuenta tenemos muchísimo más riesgo por más que tengamos más rentabilidad. Entonces, si nosotros comparamos la rentabilidad con el riesgo, veremos que esta estrategia con la media móvil de 5, que si vamos a configuración, acá lo podemos ver, la media móvil de 5, si dividimos la rentabilidad dividido el riesgo que tenemos, nos daría un resultado de 11. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué significa este resultado y cómo lo comparamos con la otra estrategia? Bien, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es volver a la estrategia que teníamos, vamos a modificar esta media móvil de 5 por una media móvil de 200, lo cual nos va a recalcular nuevamente la estrategia y nos va a dar los resultados que teníamos anteriormente. Entonces ahora sí, con estos resultados lo que vamos a hacer es analizar el 177% de rentabilidad con el 10,81% que tenemos de riesgo. Volveríamos a nuestra calculadora y calcularíamos el 177% de rentabilidad dividido el 10,81% que tenemos de riesgo. Entonces en este caso nos daría 16,38, lo cual significa que en esta estrategia tenemos una mejor rentabilidad partido por el riesgo. Entonces la estrategia que a priori parecía ser mejor de la media móvil de 5 resulta que tiene una rentabilidad de riesgo peor que la estrategia de la media móvil de 200. Entonces podemos ver acá demostrado que con un simple algoritmo y con la calculadora podemos ver qué estrategia es mejor que otra. Pero ojo, acá simplemente nos estamos basando en la rentabilidad y en el riesgo. Hay muchísimas cosas más que tenemos que ver, pero eso lo vamos a analizar en próximos videos. Entonces, en resumen, al desarrollar estrategias no solo tenemos que ver la rentabilidad, sino que también tenemos que ver el riesgo. Por otro lado, también vimos que no importa qué ratio de acierto tengamos, siempre y cuando tengamos un buen ratio riesgo-beneficio. Espero que les haya gustado mucho este video, el cual forma parte de la serie de trading algorítmico de Rankia, y si querés ver más videos como este, puedes hacer clic acá. Lo que vimos hoy es uno de los ejemplos de los muchos que vamos a hacer, así que si no quieren perderse ningún video, pueden suscribirse, darle a la campanita y todas esas cosas que ustedes ya saben. Por último, cualquier duda que les haya quedado, pueden decírmela en los comentarios que lo vamos a estar respondiendo. Gracias a todos por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video.